Hermanos, el peligro de dejar de congregarse como costumbre. Cuando hablamos de costumbre, estamos diciendo, hermanos, que la novia tiene que llevar, hermanos, como costumbre algo prestado. La novia, hermanos, se le presta algo como costumbre. Y, hermanos, como costumbre también tiene la novia de llevar, hermanos, algunas alhajas. Como costumbre lleva un florero blanco de todos colores. El florero a veces es blanco, a veces... ¿Por qué, hermanos? Es una costumbre. Hablamos costumbre, estamos diciendo un hábito de vida, una manera de vivir. Una costumbre es hábito que tiene como de vivir ya así. Y ese hábito, hermanos, es costumbre. Y entonces, déjenme aclarar, hermanos, el motivo principal de por qué, hermanos, nosotros debemos entender el peligro de no estarse congregando o dejar de congregarse. Habíamos mirado anteriormente, hermanos, nosotros algunas manifestaciones que, hermanos, miramos que a veces la gente no llega por vergüenza, porque se avergüenzan de Dios, hermanos, se avergüenzan de ser cristianos, se avergüenzan porque van a empezar a criticarlos, van a empezar a hablar mal de ellos, prefieren mejor no llegar. También, hermanos, consecuencias que hemos mirado, hermanos, que hay por discusiones y riñas dentro de la iglesia o entre amistades, hermanos, que es muy frecuente, hermanos, y a veces hay discusiones y riñas sin motivo. O sea, son consecuencias de que el hombre a veces prefiere no congregarse porque ya quedó mal con alguien. Hay personas que tienen el término de remilgada, que significa que muestran excesiva delicadez. Todo les molesta, hermanos, todo les parece mal. Y les compartí a la iglesia que es como cuando traes una piedrita en el zapato. Todo les molesta. Hay gente que se molesta, hermanos, porque el ruido, se molesta porque los niños, se molesta porque ciertos hermanos gritan, otros hablan. Hermanos, eso se llama el motivo de la delicadez. Y esa es una razón de que a veces también la gente, los hermanos no se congregan. Hermanos, déjenme decirle, hermanos, que empiezan con escrúpulos. La vida de inquietud, hermanos, de ánimo provocada por una duda, provocada acerca, hermanos, que si algo era bueno, si algo era malo, entra la duda, hermanos. Y cuando hay duda, hermanos, dice, no, pues yo no sé si estoy diciendo la verdad o no, pues no voy a ir mejor. Porque hay duda, hermanos. Hay muchas dudas, si se está hablando la verdad o no, si se está enseñando la verdad o no. Entonces miremos consecuencias que, hermanos, pueden hacer que el cristiano o la hija de Dios deje de congregarse. Había también algunos destinatarios, hermanos, de esta epístola, de que vimos que en Hebreos habían abandonado, hermanos, el hábito de reunirse entre hermanos. Es probable, hermanos, entonces, que era posible que si consideraban cristianos y sin embargo dejaban de reunirse con el propósito, hermanos, que el pueblo de Dios tiene que ver, hermanos, en el culto de la iglesia, tiene que ver que estando en la casa de Dios, y luego, hermanos, tiene que estar con aquel Dios que es el Dios nuestro. Así, hermanos, es importante analizar los peligros que pueden causar, hermanos, el dejar de congregarse. Miramos también consecuencias, hermanos, de una persona engreída. Una persona engreída quiere decir, hermanos, uno que adquiere un sentimiento de orgullo y vanidad en su corazón. Y miramos, hermanos, que es, hermanos, se vuelve vanidoso y dice, ya no ocupo de Dios. Se siente como que no ocupa de Padre, como que ya no necesita de Dios. Y se siente, hermanos, ser muy suficiente. Se siente que todo lo tiene en sus manos, que nada le va a faltar. Que al cabo, hermanos, la Biblia enseña, hermanos, dice necio, dice, y lo que has proveído, ¿para quién será? Y esta noche vienen a pedir tu alma, le dice, y lo que has proveído, ¿para quién será? La necedad está, hermano, porque el hombre se vuelve vanidoso y no ocupa de Dios, no necesita congregarse.
Entonces es importante que debemos nosotros animarnos unos a otros. Déjenme decirle, hermanos, que la Biblia enseña, hermanos, texto bíblico, no dejándonos de congregar, dice, como algunos tienen ese hábito, sino exhortándonos. La palabra exhortar, hermanos, es frecuente que tenemos que animarnos. ¿Cuántos dicen amén? Tener palabras de aliento, hermanos, es importante, hermanos. A mí a veces se me ha dicho, pastor, sigue adelante, pastor, sus mensajes son hermosos. Hermanos, eso me anima a desanimarme, a que se me quite el desánimo, que se me quite, hermanos, esa inquietud a veces, hermanos, de dudar de ciertos hermanos. Hermanos, es importante que alguien te anime, que alguien te exhorte, hermanos. La Biblia, hermanos, está llena de exhortaciones a la iglesia, de que Pablo enseñaba a la iglesia que es importante que nos animemos. Y les decía a la iglesia, hermanos, que en la Marina Británica, hermanos, era prohibido hablar, hermanos, con sus compañeros dentro del servicio militar. Hermanos, era prohibido tener que hablarles, decirles que ninguna palabra, hermanos, que saliera de ellos que infundara desaliento en sus vidas, en su deber. Estaba prohibido el desaliento, hermanos. Hay gente que siempre se la pasa toda la vida desalentado. ¿Por qué? ¿Por qué hay que recibir palabras todo el tiempo de desaliento, hermanos? ¿O por qué hay que vivir una vida con desalientos? ¿Me está entendiendo, hermanos? Si la vida en Dios, hermanos, dice la Biblia que es el hombre más feliz de la tierra. La Biblia dice, hermanos, que somos los más felices. Bienaventurados quiere decir cuán feliz es estar en Dios. Hermanos, vemos entonces consecuencias cuando el hombre deja de congregarse por costumbre. No estamos diciendo abandono de una iglesia, no. Hay una costumbre, un hábito. A veces sí está y a veces no está. Hermanos, es importante analizarlo. Debemos nosotros animarnos. ¿Cuánto es importante esto, hermanos? ¿Cómo podemos animar a una persona? ¿Cómo podemos animarnos entre nosotros, hermanos? Es importante, hermanos, que en Job 4:4, hermanos, trata la escritura, hermanos, y trata de enseñar, hermanos, que las palabras que este líder trataba de decirle, hermanos, le sembraba en su corazón ánimo, reconocía sus palabras de él, trataba de enseñar, hermanos. Rápidamente quiero que vayas conmigo, quiero confirmar lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Vaya conmigo, por favor, rápidamente al libro de Job. Es importante que analicemos a la luz de la palabra de Dios, hermanos. Mire qué palabras de aliento tenía nuestro hermano Job, hermanos. Capítulo 4, hermanos, de Job, en el versículo 4. Ponle atención al texto bíblico que estoy leyendo aquí, hermanos. Y mire qué importante el aliento que le daba, hermanos. Dice, al que tropezaba enderezaba tus palabras y forzabas las rodillas que, hermanos, decaían. Es importante, iglesia. ¿Cómo lo vas a confortar? Hay un alivio, hermanos. Un hombre lleno de Dios, un hijo lleno de Dios, hermanos, por cuanto no ha dejado de congregarse, sino es constantemente, trae un medicamento en su corazón muy bueno. ¿Cuál es? Te alienta con sus palabras. Te va a alentar, hermanos. Pero no es para llamarle la atención, no, sino que te alientan sus palabras. Déjame decirte, hermano, que es importante. Dice, buscarás el rostro de los santos para hallar descanso en sus palabras. Y es importante, hermanos, animarnos. Por eso dice la palabra exhortándonos. Y la palabra exhortándonos, hermanos, déjenme decirte que algo es importante de ello. Exhortar, hermanos, es invitarlo, hermanos, a que venga, a que sea constante, que venga, que esté con nosotros. Invítalo, vuélvelo a invitar. Hermanitos, hermanos, es importante, hermanos, que entre nosotros podamos tener ese sentimiento, hermanos, de animarnos unos a otros. Exhórtalo significa, hermanos, que le adviertas, que lo amonestes, que lo reprendas. Porque es necesario que todos seamos reprendidos, hermanos. Alguien quien te pueda convencer
Persuadir es convencer. Y la palabra de Dios, hermano, nos enseña en Lucas 3, en el versículo 18, hermano, rápidamente voy a estar hojeando la Biblia para que veas conmigo y miremos lo importante de este relato, hermano, que se encuentra en Lucas 3, 18, por favor. Dice, hermanos, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Con estas y muchas exhortaciones, iglesia. Porque hay personas que ya no quieren ser reprendidas, hermano. No les gusta que se les reprenda. Hermanos, es importante que no dejes de congregarte. ¿Por qué? Hay unas razones concretas. Número uno, hermanos, es peligroso dejarte de congregar. ¿Por qué? Porque nunca vas a crecer. Muy importante, hermanos, un argumento es que la persona nunca va a crecer espiritualmente. Dentro de la congregación, hermanos, Dios constituyó una iglesia. Y allá, hermanos, en los tiempos de Jesús, Él no decía iglesia, decía sinagoga. La sinagoga es congregación, el calor de entre los hermanos. Así que la falta, hermanos, de no ser exhortada a la persona empieza a tener y caminar pasos por encima. No anda completamente bien, anda por encima. Anda, hermano, nada más a ver, titubeando. Hermanos, es importante analizarlo. Que, hermanos, el dejar de congregarse tiene manifestaciones, no nomás de esas de dejar, hermanos, sino que la espiritualidad de esta persona, hermanos, está muy baja. No tiene un consejo sabio para sus hijos. No sabe cómo lidiar con una situación satánica, con un ataque demoníaco. ¿Por qué? Porque no se está nutriendo lo suficiente. No hay una constancia en la mesa de sentarse a comer. Eso se llama desnutrición. Desnutrición espiritual te va a llevar, hermano, a que andes bien débil en tu corazón. Y empiezas a caminar por encima. Miramos los otros factores, hermanos, que encierran de una persona, de las razones de por qué una persona deja de congregarse. La vida cristiana es una vida de gozo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Romanos 4, en el versículo 4, vaya conmigo. Vamos a ver, hermanos, qué tipo de vida es cuando estás congregado, cuando tienes una congregación, tienes hermanos que te animan. Bendito sea Dios, hermanos, porque esto es importante. Mire lo que dice aquí el 4, versículo 4, dice: por el que obra no se cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Cuánto dicen amén? Una vez más, hermanos, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y luego hay una coma allí, hermanos. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es, hermano, es contada por justicia. Su fe es contada por un hombre y una mujer que caminan rectos, no andan por encima. Porque la persona justa, hermanos, habla de justificación y está diciendo una persona que es justo delante de Dios, que anda recto. Andar por encima no enseña la rectitud de Dios. La vida cristiana, hermanos, es una vida gozosa. Quienes llegan a pensar que el evangelio, hermanos, nos ha despojado de la alegría divina, no conoce todavía al Señor Jesucristo. Porque no todo es tristeza en esta vida, iglesia. También crea alegría. Regocijémonos, hermanos.
Es importante mirar, hermanos, que nos regocijemos en nuestro Señor. De acuerdo a la Escritura, hermanos, está en Romanos 1, en el versículo 4. Mira lo que dice de la siguiente manera, hermanos: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Mire qué hermoso. Es importante analizar, hermanos, la palabra de Dios. Déjeme decirle que paz, amor, herencia, gloria y victoria, una vez más, paz, amor, herencia, gloria y victoria son razones suficientes para regocijarnos en el Señor, hermanos, siempre, y razones para estar congregados. ¿Por qué? Porque es el único que te ha llevado al triunfo, hermano. Te ha llevado a ser victorioso. Te ha llevado a tener en paz, hermano. Estar en paz, pero con Dios. La Biblia dice: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que tiene paz con Dios, hermanos, bendito sea el Señor. ¿De dónde la adquirió? De estarse congregando. No es, hermanos, nada de lo mágico. La Biblia dice, hermanos, y nos tiene que revelar su palabra, hermanos. No es que tengamos revelaciones en sueños, no. Dios revela su palabra aquí, hermanos. La palabra revelado significa devela. La palabra devela significa que se esconde y se deja ver. La palabra de Dios, iglesia, aquí significa revelación. Apocalipsis es que, hermanos, Dios nos está revelando, hermanos, la paz de Él. Es importante que analices, iglesia, que nosotros vamos de pasada, pero es importante que no dejes de congregarte. Porque Dios espera, hermanos, que la tierra te entregue su fruto. ¿Qué es? Desarrollo. Que entregue lo que Dios ha dado, hermanos. Dios ha entregado. Déjenme decirles, hermanos, el jueves, que aquí la iglesia se viene no nomás a recibir, también se viene a dar, a entregar a Dios. ¿Y qué hay que entregarle a Dios, iglesia? Hay que entregarle nuestro corazón, nuestra atención. Hay que entregarle nuestra mente, nuestra voluntad. Hay que entregársela a Dios. Hay que, hermanos, ser nosotros receptivos a la palabra. Entregarle nuestra atención a Dios. Y por lo menos, hermanos, darle un cumplido al Padre. Amén. Es importante, hermanitos, en mi alma, guiar al pueblo de Dios, hermanos. Es importante que la congregación pueda participar en el crecimiento de Dios. Porque si no hay crecimiento, hermanos, la iglesia entonces se empobrece. No hay bases para poder defender, hermanos, la razón que Dios pide. Y no nomás eso, hermanos, somos tentados. Somos tentados afuera, hermanos. Y si no hay la manera de defenderte, ¿cómo lo vas a hacer? Hace falta el crecimiento. Hace falta que haya una madurez en nuestra vida. ¿Cómo lo vas a lograr? No dejando de congregarte. Hermanos, todos nosotros tenemos esas herencias hermosas. Siempre estarán con nosotros. Por eso nos regocijamos en Dios, hermanos, porque nadie te entregó esa paz que tú tienes. Y cantamos canciones de paz. Cantamos canciones de amor. Aprendimos, gracias a Dios, conforme a su palabra, aprendimos a amarnos, hermanos. Aprendimos a amar a nuestro cónyuge, porque ni siquiera sabíamos cómo amar a nuestro cónyuge, hermanos. ¿De dónde viene ese amor? De congregarnos, de saber, de descubrir las cosas que están escondidas en el reino de Dios. El descubrimiento es que, hermano, déjeme decirle que el reino de Dios es como un océano, que hay muchas cosas todavía que hay que descubrir. Es un océano que no dejas de descubrir, hermano, cosas. La palabra de Dios, por eso tienes que estarte congregando, porque tienes que descubrir, hermanos, todo lo que está en el reino de Dios. ¿Y para qué, hermanos? Para ser beneficiados nosotros. Es importante que lo analices, iglesia. De acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, en 2 de Pedro 3, vaya conmigo, por favor. Quiero compartirte algo interesante de este asunto. Todos nosotros necesitamos la motivación. Necesitamos, hermanos, que se nos exhorte. Exhortar es que se te anime, hermano, pero con vigor, con amor de Dios.
Segunda de Pedro, hermanos. 3, desde el versículo 9 hasta el 11. Gracias por ese amén. ¿Alguien más lo tiene, hermanos? 3, 9 hasta el 11. Mire qué importante y qué promesa tan grande tiene Dios. Mas el Señor no tarda su promesa, según algunos le tienen por tardanza. O sea, dejan de congregarse, andan en la costumbre, andan por encima. Después dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y sus elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, ¿cómo no debes de dejar de congregarte? Vivir una vida santa, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús viene a levantar una iglesia sin mancha y sin arruga. Es necesario, hermanos, que no dejes de congregarte, porque viene Dios a levantar una iglesia sin mancha. Y la Biblia dice, hermanos, muchos dejan de congregarse y andan en la costumbre, un día sí, un día no. ¿Por qué? Porque no están seguros de su salvación. Dice, hermanos, que muchos lo tienen por tardanza a Dios. Dios va a tardarse para llegar. No, hermanos, Dios lo que tiene es misericordia. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos lleguemos, hermanos, a la salvación. O sea, hermanos, hay un espíritu de egoísmo, que queremos que ya Dios venga, hermanos, pero los demás, ¿qué? Hermanos, déjenme decir, hermanos, que a veces la impaciencia, el egoísmo ha sido el rasgos, hermanos, frecuentes de hermanos, de la naturaleza humana. Pero el cristiano ha de temer, hermanos, tiene la guía, hermanos, del Espíritu Santo, que puede entender por qué Dios se demora en regresar, hermanos. Podemos entender la razón y el carácter misionero de nuestro Señor. Hermanos de mi alma, siguen misioneros todavía llevando la palabra de Dios. No se han dicho ya no más. No, hermanos, siguen adelante porque saben que Dios es paciente. Perdemos la paciencia nosotros a veces. Y perder la paciencia es dejar de congregarse. Se nos desmoraliza nuestro corazón. Cristo, hermanos, es una gran razón. Carácter misionero que tiene nuestro Señor le concede a más personas la oportunidad, hermanos, de un arrepentimiento para que puedan ellos gozar también de la salvación como nosotros. Esto, hermanos, cuando cada cristiano interpreta entonces de la forma adecuada, hermanos, esta verdad, supera, hermanos, su propia impaciencia, supera, hermanos, su propio egoísmo, y procura, hermanos, aprovechar el tiempo para presentar el mensaje del Evangelio a otras personas. Hermanos, gracias a Dios que usted ha sido una persona que estaba invitando a otros. Has invitado a otras personas. No te preocupes, que su corazón no se desmoralice, hermanos. Más personas llegarán con el propósito de que tengan la posibilidad de entregar su vida a Cristo, hermanos. ¿Qué sucedió? A veces la impaciencia nos gana y pensamos de que ya no va a suceder nada. Ministerios se han cerrado y le he preguntado a pastor, ¿por qué cerraste? No, es que los hermanos no entienden. Perdió la paciencia. Los hermanos no entienden, no dejan los hábitos, no dejan sus costumbres, no dejan la droga. ¿Cómo quiere que yo siga con estas personas? Mejor voy a irme, mejor cierro las puertas. ¿Y dónde estás ahora? Aquí estoy sirviendo, tocando el piano con un pastor. Dígase nomás. Cuando, hermanos, el llamado de Dios a un pastorado es irrevocable. El llamado es para siempre, hermanos.
No, hermanos, nosotros le podemos pensar que tener un espíritu de egoísmo en nuestro corazón, ya me salvé yo, ahora que venga Dios. No, hermanos, tenemos que tener mucha paciencia. La impaciencia, hermanos, nos puede llevar al desánimo, a no seguir adelante. Hay gente que te lastima con sus palabras, hay gente que te ha dañado y por eso dejas de congregarte. Hay veces que nosotros pensamos, tenemos conceptos errados de Dios. Queremos las cosas que Dios queremos que las haga, cuando hay una mala interpretación bíblica dentro de ella, y te lleva a descorazonarte, te lleva a desanimarte, hermano, te lleva a decir, no, ya no quiero seguir adelante, voy a ir cuando pueda, cuando quiera. Hermanos, Dios está esperando crecimiento. Qué hermoso, hermanos, cuando alguien llega y te levanta tus brazos. Cuando alguien te dice, hermano, adelante, hermano, te lo dicen porque te preocupa, porque ve que el calor del hermano no está, de la hermana no está. Hermanos, a veces nuestro egoísmo es, no, yo voy cuando quiero, yo voy a llegar cuando pueda. Hermanos, estamos viviendo una vida de complejos en nuestro corazón. Todos nosotros necesitamos entender, hermanos, que no debes de rendirte tan fácilmente. Déjame decirte algo, hermanos, hay gente que se rinde. Déjeme decirle que el texto bíblico, hermano, está diciendo algo interesante, te lo voy a interpretar. ¿Qué quiere decir esa palabrita? Rendirse. Dice la palabra de Dios, no dejando de congregarse. El término no dejando significa que no te rindas. Y se dice en inglés, I give up, I'm gonna quit. Voy a parar. Importante que hay gente que se rinde muy fácilmente, hermanos. ¿A qué acostumbrarnos? A estar rendidos. ¿Lo que es eso, hermanos? Bueno, hermanos, es que es peligroso. Dios dijo, hermanos, que la semilla que cae por la piedra son personas que andan por encima. La semilla que cae en pedregales, hermanos, déjenme decirle qué es lo que sucede, hermanos. Se marchita muy rápido. ¿Por qué? Porque como no fue su raíz debajo de la tierra, estaba por encima. ¿Sabe qué es eso? La semilla cayó encima de la piedra. Le caen los rayos del sol, hermanos, y quema la semilla y no da ningún fruto. Hijos de Dios, hijas de Dios, hermanos, debemos entender el concepto de Dios. Dios quiere que te arraiges, hermano. Con la semilla de la palabra de Dios se arraigue para que, hermanos, puedas dar fruto deseado de Dios. Y para eso es interesante que no te des por rendido. Si una persona se da por rendido, todo el mundo le va a respetar esa decisión. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que lo hagas con amor, con voluntad y no a la fuerza. Hay iglesias, hermanos, que te tienen, hay gente, hay líderes que te tienen que tratar a la fuerza. No es a la fuerza, hermanos. La semilla, hermanos, entra por voluntad propia y busca un buen terreno donde meterse. El problema es que como no es, hermanos, obligatorio, entran los complejos a su vida de la persona y tiene actitudes de egoísmo. Déjenme decirles lo importante que enseña la palabra de Dios, hermanos, que dice aquí, no te rindas de reunirte juntos, unánimes, como algunos están en el hábito de hacerlo. Y es triste escuchar que hay personas que tienen ese hábito y ponen una índole de discusiones, hermanos, y hermanos, todos somos seres humanos, estamos en la misma tierra y todos, hermanos, pasamos por un puente de problemas. Pero la Biblia está advirtiendo, iglesia. Déjenme decirle que Hebreos advierte a la iglesia, le está dando un warning, en inglés se llama una alerta, le está diciendo, le está advirtiendo la razón por qué no debes de dejar de congregarte. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. O vamos a estar por encimita. Hermanos, es que la exhortación de un pastor con la iglesia es que le trata de enseñar y animar, hermanos, pero que estés aquí conmigo, que estemos aquí reunidos, hermanos. Porque pues, puede haber gente que esté pensando en otra cosa y está aquí.
reunidos entre hermanos. Miren qué importancia. Siempre, hermanos, necesitamos irnos bajo la palabra de Dios. No debemos rendirnos ni dejar atrás en el abandono. ¿Sabía usted que rendirse es abandono, iglesia? Rendirse significa abandonar. Y debemos de aprender a abandonar algo, iglesia: el pecado. Y para que abandones el pecado, tienes que ser una persona llena de Dios, santificada. Yo te voy a decir, hermanos, un punto importante de Marcos 15 en el versículo 34, que relata, hermanos, una persona que, hermanos, ha sido abandonado. Mire qué importante. La palabra no te rinda significa abandono. Ha habido gente que abandona a sus hijos, hermanos. Ha habido padres que abandonan a sus hijos. ¿Qué es lo que lo llevó a abandonarlo? Se rindió. No pudo más con la carga. Se sintió débil, que no podía. Un padre y una madre deja a sus hijos por abandono, hermano, porque no tiene la capacidad de cómo salir adelante con él. Falta de madurez. Y la falta de madurez, hermano, lleva a los problemas. Lleva, hermanos, al suicidio. Lleva, hermanos, a la soledad. Y es importante analizarlo. Marcos 15, versículo 34. Lo voy a leer. Dice: y a la hora novena Jesús clamó en gran voz diciendo, hermanos, Elí, Eloi, dice, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Te voy a explicar tantito. Porque Dios tuvo que desamparar a Jesucristo. La parte divina es Cristo, la parte humana es Jesús, hermanos. Jesús vino a llevar todo el pecado de nosotros en la cruz. Dios no puede ver el pecado, hermanos. Y Dios tiene que abandonar. ¿Ya me entendió? Jesús agarró todo el peso del pecado, hermanos, que nos tocaba a nosotros. Jesús lo agarró. ¿Usted cree que Dios estaba con él, hermanos? No estaba en ese momento con él, porque Dios no puede abrazar el pecado. Quiero que me entiendas bien lo que es, hermano, rendirse, hermano, lo que es abandonar. Es que, hermano, Dios abandona cuando hay pecado. Tenemos conceptos de que Dios está con nosotros. Dios es misericordioso con el que se arrepiente, hermano. Pero, hermanos, el abandono está cuando hay pecado. Y la Biblia dice, hermanos, es importante que lo analices, hermano. Es pecado dejar de congregarte. Tener el hábito, hermanos, es pecado. Estamos ofendiendo a Dios con su palabra. ¿Por qué? Porque dentro de Él mana vida y no queremos. Mana, hermanos, un crecimiento en nuestra vida y no lo queremos. La Biblia enseña, hermanos, que dice, ¿por qué me desamparaste? Quiere decir, hermanos, Dios tuvo, hermanos, que encarnarse para llevar el pecado de nosotros. Estaba en la parte humana de Jesús. Parte del Adán caído, pero sin pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, hermanos, Jesucristo sabía muy bien a dónde tenía que ir a morir por el pecado. Tenemos que aprender a abandonar el pecado, iglesia. No es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene que llenarse de Dios. Es importante. La manera de abandonar el pecado es: no dejes de congregarte.
No lo digo yo, lo dice la Escritura, hermanos. Hermanos en mi alma, ¿con qué exhortación queremos más? Si Dios ya nos está exhortando ahorita las razones de por qué no debes de dejar de congregarte. Hay que invitar. Dios siempre ha invitado, hermanos. Nosotros le hicimos una canción a Dios: tú eres el invitado de honor. Mire qué hermoso. La iglesia es invitada de honor a nuestro Dios, hermanos. Imagínate que Dios te invite a la cena, hermanos, y no quieras llegar. ¿Cómo se siente Él? Ponte en los zapatos de Dios ahorita. Preparó el alimento para que todos comamos en esa mesa. No, gracias, Señor, me siento bien. Tengo con qué ahorita, gracias. Después voy. Después voy ya que la hermana se vaya, porque no lo que me hizo no está bien lo que me hizo. Después voy ya que se vaya la hermana. Hermanos, sentimientos que se encuentran en la iglesia, debemos de aprender a morir a ellos. En la cruz. Eso enseña una persona madura. Crece. ¿Por qué cree que Dios halaga, hermanos, a las personas? Porque les da el Señor una alabanza a aquellos hijos fieles. Porque pagaron el precio, hermanos, de estar reunidos. Se dejan muchas cosas para venir a Dios. Exhórtalo significa que lo persuadas, que lo convenzas. Exhórtalo también significa que encuentre consuelo, que encuentre confort, que encuentre ánimo. Segunda de Corintios 1 en el versículo 4, mire qué hermoso. Por eso, hermanos, es necesario nosotros confortarnos. ¿Cuántos dicen amén? Que te sientas confortable con nosotros. Mire qué importante. Qué palabra tan hermosa podemos descubrir aquí, hermanos. Segunda de Corintios 1:4. El cual nos consuela con todas nuestras tribulaciones. ¿Quién te consuela? Dios, hermanos. ¿Quién te conforta? Dios. ¿Quién te anima? Es Dios. ¿Quién te exhorta? Es Dios, hermano. Mire la palabra, dice, el cual nos dice aquí, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nadie te va a consolar tu corazón, hermano. Nadie. ¿Por qué cree que les digo? No dejes de congregarte. Pastor, tengo problemas, situaciones. No deje de congregarse, hermano. Pastor, estoy pasando por esto. No dejes de congregarte. ¿Por qué? Porque la clave, hermanos, que muchas cosas que yo quisiera entregarte y darte no están a mi posibilidad ahorita, hermanos. Pero conforme vas congregándote, hermano, te vas nutriendo, encuentras razón a tu necesidad y dices, wow, ahora entiendo por qué estaba teniendo estos problemas. Porque, hermanos, no había nutrición. No hay. Entonces, ¿cómo, hermano? Si en esta vida todos tenemos que aprender experiencias en la vida, no toda la escuela te lo da, tienes que vivirla también, tienes que ser parte, tienes que estar dentro del asunto para poder crecer. ¿Cuántos dicen amén por esta hermosa palabra? Qué importante entonces que analices, hermano de mi alma, que es más serio de lo que nosotros pensamos. La clave está en la exhortación. ¿Cómo te hablan? ¿Cómo te platican? ¿Cómo te explican contigo cuando te ven? Cuando a veces, hermano, te llegan con palabras. ¿Qué palabras utilizan para animarte? ¿Te condenan al infierno? Mira, si Dios no viene, hermano, es el infierno. Y están, hermano, los coludos esperando. Así hablan, hermano. Infundirte el aliento de temor, hermanos, cuando la Biblia dice que debe ser aliento de paz.
de bendición y de amor. Pero ¿qué pasa, hermanos, en mi alma? A veces estamos acostumbrados a que nos den sustos para poder entender. Yo viví una vida, hermanos, donde tenía que vivir una vida delante de Dios. Si Dios me iba a castigar, Dios me iba a mandar un accidente, hermano, para que entendiera. Dios me iba a mandar, cuando Dios no es así. Es una mala interpretación bíblica, hermanos. La Biblia de Dios dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios tiene hijos desobedientes. ¿Sabe cómo los hace llorar? El mismo pecado. Dios te deja, hermano, porque es tu Padre y te va a dejar a ver hasta dónde llegas. Pero, hermano, el pecado te va a hacer llorar. Dios lo permite. ¿Para qué, hermanos? Para que entendamos y arrepintamos. Todos nosotros necesitamos arrepentirnos. Es importante reunirte, iglesia. Por eso se llama congregación. Por eso se llama iglesia. Que nadie te quite tu galardón, hermano. Que nadie te robe tu bendición. Hoy, hermano, recibimos esta linda palabra de bendición. Nos vamos con nuestro corazón confortado. La congregación es importante que lo entienda, hermanos. La iglesia necesita pasar, hermanos. Ahí dice que nosotros tenemos, hermanos, dice aquí, hermanos, texto bíblico, se lo voy a leer. De Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice, algunos. Quiero recalcar esa palabra, algunos. Algunos se están refiriendo, hermanos, personas, hermanos, que tienen por ahí, da a entender, algunos significa de ese tipo de clase, ese tipo de persona, es el mismo tipo de persona como el otro. En otras palabras, son de los que tienen entonces ese hábito. Tipo de personas que tienen ese hábito. O sea, el Señor tiene señalado, hermano, la palabra de Dios a ese tipo de personas. Ese tipo. Santiago 1:18. Enseguida se lo voy a leer. Mire qué importante que lo analices, hermano, y tenés que entender aquí, dice, ¿estás conmigo, hermano? Santiago 1, el versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es importante que analices, hermano, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir. La vana manera de vivir esta es, como algunos tienen esa costumbre. Y así vivían nuestros padres, hermanos. Eran esos algunos que vivíamos una vida vana, hermanos. Nunca se congregaron en una iglesia. Toda la vida era vacío, hermanos. Problemas, circunstancias y nunca se acababan. La santificación es importante para usted y para mí. El Espíritu siempre, hermanos, el Espíritu Santo ha querido en nuestra vida, hermanos, iluminarnos siempre con la palabra de Dios. Damos gracias al Señor, hermanos, por su palabra. El hábito, hermanos, es una costumbre, es una práctica. Amén. Tenemos que quitar esa práctica. Hermanos, en mi alma, la práctica es la falta de seguirse congregando. Todos hacemos decisiones, hermanos, pero Dios no tiene la culpa de nuestras decisiones. Pero bueno, nosotros los latinos tenemos un detalle. ¿Cuál es?
Lo quiero como yo quiera, a la hora que yo quiera y cuando yo quiera. En todas partes, hermanos, el hombre es, hermanos, inconforme con lo que se le da. Si es inconforme, hermanos, con lo que se le entrega afuera, en el restaurante, cómo nos tratan, no, pues me faltó esto, no me dieron esto, no estoy contento, le echaron mucha sal, no tiene sal. Nosotros, hermanos, como seres humanos, tenemos la tendencia de decir, lo quiero pero a mi manera, cuando yo quiera y cuando yo quiera. En las cosas de Dios, hermanos, no se trata de como yo quiera, se trata de cambiar el papel. ¿Cuál es? Que se haga como Dios quiera, no como yo quiera. Porque aquí, hermanos, no venimos nosotros con un complejo de inferioridad ni de egoísmos ante Dios. Venimos a darle el corazón a Dios para que Él haga como Él quiera con nosotros. Estamos congregados y el Espíritu Santo está aquí, ministrando nuestro corazón para que se haga como Él quiera. ¿Cuántos dicen amén? Se fija que no se trata de nosotros. Por eso estás congregado. La sinagoga, ¿quién va a predicar? En la sinagoga, ¿quién estaba ahí? El eje central era Jesucristo, hermanos. Comenzó a llevar el mensaje de salvación, llevaba los sermones tan hermosos. La congregación estaba ahí. Y la costumbre era todos los días. Nuestra costumbre son 2 días y ni así la iglesia quiere corresponder a veces. Porque queremos nosotros a nuestra manera. Egoísmo. No es así, hermanos. Va a haber muchas trabas, sí. Procurar entrar por el camino angosto, porque muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué no pueden, iglesia? ¿Por qué no pueden entrar por el camino angosto? La exigencia de Dios es cara, cuesta y no quieren pagar. ¿Cuál es? Tener que dejar nosotros, hermanos, a un lado todo lo que es nuestro. Cansancio, aburrimiento, a veces sermones aburridos. La gente piensa que viene, que trae complejos en que el sermón está aburrido, que, hermanos, algo para divertirnos. La iglesia no es un club, iglesia. La iglesia es congregación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se viene a congregar, no a llamar la atención. Es importante. Por eso se nos exhorta con amor, hermanos, a que vengamos. Estoy por concluir ya, hermanos. Hay cosas que usted y yo sabemos de todo nuestro corazón y no podemos seguirle cerrando el corazón a Dios. ¿Qué tenemos que hacer para no dejar de congregarnos? ¿Por qué no negocias con Dios? ¿Por qué no, hermanos? ¿Por qué no negociar con Dios y decirle, Dios mío, de aquí en adelante dejo mis inferioridades, dejo mis complejos y te quiero ser fiel? Un matrimonio, si no se es fiel, hermanos, lo lleva a divorcio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque se necesita la pareja en el hogar. Los hijos lo necesitan. Y que sea valiente y fuerte, hermanos, porque tiene que trabajar y sustentar la casa. Pero muchos rehúsan ese problema, esa responsabilidad, y quieren vivir solteros, libres. Escogemos a veces cómo vivir. Hermanos de mi alma, la palabra de Dios fue clara esta tarde. ¿Qué es lo que está impidiéndote a que dejes de congregarte? Medítalo. Hay que crecer, hay que madurar y llenarnos de la presencia de Dios, hermanos. Eso es la llenura del Espíritu Santo, hermanos. No es nada más por tenerte aquí en la iglesia. Yo no, hermano. El que te necesita es Dios. El que te ocupa de ti, hermano, es Dios. Porque ve que tienes familia, tienes hijos. ¿Cómo los vas a guiar?
si no has crecido, si no maduras? ¿Cómo? Si no hay el gozo para proyectar a nuestros hijos, ¿cómo? Si la Biblia dice que está llena, que Dios es regocijo, hermanos. Yo me gozo con ustedes porque sé que Dios está aquí. Hermanos, que nadie te robe el gozo de tu corazón. Ponte de pie, vente para enfrente, hermano.